Muy buenas noches, estimados estudiantes de Auditoría 4. Bienvenidos a la clase de hoy, lunes 31 de julio. Quiero saber que me estén escuchando. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches, licenciado. Buenas noches, Saraí. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, jóvenes. Me dan unos segundos para presentar en pantalla el tema que estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo la unidad número 2. Entonces, me da unos segundos para luego empezar a platicar y conversar con ustedes. Bueno, ven ahí el programa del curso, jóvenes. Unidad número 2. Sí se ve. Gracias, muy amable. Muy bien. Estamos en el tema de la actividad de la auditoría interna. ¿Cuál es en sí el rol de la auditoría interna, verdad? Estamos viendo cuál es el objetivo de la auditoría interna, cuál es el alcance de la auditoría interna, su naturaleza, la importancia y la independencia de la misma. Son como cinco ítems los que hay que ver, o cuál es el objetivo, el alcance, naturaleza, importancia e independencia de la auditoría interna. Entonces, cuando se habla del objetivo, esto ya lo vimos, ¿verdad, jóvenes? Esto ya lo analizamos en clases anteriores, pero el objetivo de la auditoría interna es garantizar la confiabilidad de la información financiera y no financiera. La auditoría interna, porque se recuerdan ustedes que la auditoría interna se cuentan, o sea, los objetivos de la auditoría interna se pueden contar como los mismos objetivos del control interno. Entonces, cuando se habla de objetivos de auditoría interna, estoy hablando también de los objetivos de control interno: garantizar confiabilidad de la información, salvaguarda de activos, uso económico y eficiente de los recursos, el tema de la cumplimiento con leyes, regulaciones, garantiza el cumplimiento. Pero más que todo, sobre la eficiencia y la eficacia en cuanto al uso económico de los recursos de una empresa. Pero el alcance, el alcance es hasta dónde se extiende la auditoría interna, cuál es en sí su naturaleza. Entonces, fíjense ustedes que cuando se habla de la naturaleza y el alcance del trabajo de auditoría interna, si ustedes recordarán, dijimos que uno de los puntos fundamentales del alcance y la propia naturaleza del trabajo de auditoría interna es justamente la evaluación del control interno. Ojalá y lo tengan bien claro, jóvenes. La evaluación del control interno es la parte fundamental del alcance, la función y la naturaleza, el rol del auditor interno. Porque la auditoría interna no se recuerdan ustedes que yo ya les hablé en cuanto a algunos temas anteriormente. Yo les hablaba a ustedes sobre el tema de
de que hoy por hoy la auditoría interna ha cambiado su enfoque totalmente. Ya no es aquel enfoque tradicional, aquel enfoque sencillo, ambiguo, antiguo, en donde solo se encargaba de revisar y evaluar información histórica. Todavía hace poco tiempo algunos auditores internos se le ponían mucha atención a la revisión de información financiera, porque para eso hay una auditoría externa. La auditoría interna se dedica a revisar estados financieros. La auditoría interna no. La auditoría interna, su naturaleza, su alcance, su enfoque o su función debería estar enfocada hacia la evaluación del control interno. Si ustedes recordarán, hace algunos días yo les mencionaba, y siempre lo he dicho, de que la auditoría interna lo que hace es monitorear el adecuado funcionamiento del sistema de control interno. Y cuando se habla de monitoreo, se está hablando de cómo darle, como que dice, un seguimiento, una vigilancia constante. Monitorear significa vigilar, ¿no es cierto? Monitorear significa verificar, monitorear, vigilar constantemente si ese sistema de control interno implementado por el gobierno de la empresa o por la dirección funciona o no funciona. Si en ese proceso de evaluación del control interno, monitoreo del control interno, seguimiento, vigilar el control interno, revisar, evaluar, vigilar, monitorear, todos esos temas, si en ese proceso el auditor identifica, porque a eso quería llegar, ¿cuál es el objetivo de hacer todo este proceso de revisar, evaluar, vigilar, monitorear el control interno? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo justo del auditor es poder identificar en dónde están los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos estratégicos de una empresa. Cuando el auditor los identifica, mis estimados estudiantes, entonces el auditor los empieza a mapear, hace el mapeo de riesgos, el mapa de riesgos. Pero para poder mapear, primero los tiene que identificar. Y jamás los podrá identificar si no evalúa el control interno. Ya, si no está atento a la vigilancia del control interno, a la supervisión del control interno, a revisar y evaluar el control interno, es necesario hacer este proceso de monitoreo de control interno para poder identificar, poder encontrar en dónde están los riesgos que amenazan la consecución de objetivos estratégicos de una empresa. Entonces, una vez identificados los riesgos, tendrá el insumo, tendrá la herramienta para hacer su matriz de riesgos. A eso quería llegar, a la matriz de riesgos. Porque la matriz de riesgos, estimados estudiantes, ¿alguien tendrá una idea sobre qué es una matriz de riesgos antes de continuar? ¿Alguien que quisiera participar con todo gusto? Yo lo puedo decir, pero con mis palabras, ¿no? Así. Claro, por supuesto. Es un cuadro donde de un lado colocamos la frecuencia con la que puede pasar el riesgo, valga la redundancia, y en la otra línea colocamos qué tan grave puede ser. Entonces lo que medimos es frecuencia y consecuencia, por así decirlo, en la matriz. Muy bien, excelente, y muy bien, o sea, sí tiene el concepto, Héctor, Alejandro, tiene el concepto de lo que es matriz de riesgos. Yo quiero que quede bien claro, estimados estudiantes, porque para eso yo me tomé tiempo para hacer una recapitulación, lo que ya vimos anteriormente,
y me tomé el tiempo también como para ir enfocando, para cómo irnos compenetrando al tema de matriz de riesgos, porque es el tema que ocupa esta unidad. Lo que pasa es que por eso que yo les hablé de la función de la auditoría interna, el alcance y la naturaleza. O sea, son 3 palabras que les estoy hablando, jóvenes. Les estoy diciendo cuál es la naturaleza del trabajo, cuál es el rol de la auditoría interna, cuál es su alcance, hasta dónde se debe extender, qué debe abarcar, hasta dónde debe alcanzar su trabajo. Ese es alcance, ¿no? Entonces, resulta que no es un auditor interno, jamás deberá revisar el control interno, jamás deberá de dejar de evaluar o monitorear el adecuado funcionamiento del sistema de control interno, porque para esto existe, para eso fue creado, ese es su rol, ese es su trabajo, esa es su función, ese es su alcance, esa es su naturaleza. O sea, aquellos auditores internos que se enfocan a revisar estados financieros están perdidos, jóvenes. El auditor interno no es para revisar información financiera, para eso hay una auditoría externa. El auditor interno, señores, evalúa el control interno. Ahora, si ustedes recordarán lo que yo les mencioné hace un momento, yo les dije que uno de los objetivos del control interno y del auditor interno, que es lo mismo, es garantizar confiabilidad de la información financiera y no financiera. Entonces, la revisión de estados financieros no es el fin, no es el fin, sino que el fin es revisar el control interno, porque es a través de la evaluación del control interno yo puedo garantizar confiabilidad de la información financiera. O sea, entre mayor fortalecido está el control interno, entre mayores controles hay en una empresa en todas sus actividades operativas, mayor será la confiabilidad de la información. Entre más control existe, menor será el riesgo y mayor confianza en la información financiera. Entonces, revisar la información financiera no es el fin. O sea, revisar, sino que revisar el control interno, porque a través del cual puedo garantizar confiabilidad de la información. Entonces, eso sí quiero que quede bien claro esta noche, señores. El control interno es fundamental y aquí yo ya no voy a hablar de los métodos de evaluación del control interno porque ya métodos de evaluación ustedes ya los conocen, cuestionario, flujogramación y descriptivo narrativo. Pero ese es el fin, porque evaluar el control interno significa conocer la operación, conocer sus procesos, conocer las políticas, los procedimientos, los sistemas de trabajo y los procesos operativos en toda la gama de actividades de una empresa. Si ustedes recordarán, yo en una de las clases les mencioné, señores, ¿cuál es la dinámica operativa de una empresa? Es producir, comprar materia prima, producir el producto, vender, cobrar, recuperar, seguir operando, pero hay tantos departamentos, o sea, obviamente, para producir hay varios departamentos. Hay un departamento de bodega, materia prima, hay un departamento de planificación de producción, hay otro departamento que se encarga del control de calidad de la producción, otro departamento que se encarga de la vigilancia de los reportes de producción diarios, mantenimiento de maquinaria, y luego está el producto, hay una bodega de producto terminado, y esa bodega de producto terminado le provee al departamento de ventas para realizar las ventas. Hay un departamento de ventas, hay un gerente de ventas, hay un equipo de ventas que se encarga de tener contacto con los clientes, vender, hay un departamento de facturación que se encarga de facturar el producto, y hay otro departamento que se llama créditos y cobros, que se encarga de dar créditos y cobrar lo que se vendió, cobranza, recuperación de efectivo, viene tesorería que provee el dinero para seguir comprando, pagar proveedores, pagar personal, hay un departamento de recursos humanos, hay un gerente financiero, que tiene a su cargo el departamento de contabilidad, hay un departamento de tecnología de información, todo, o sea, una constelación. Esa es la dinámica operativa de una empresa. Yo como quisiera que me lograran captar lo que estoy diciendo, jóvenes, el qué hacer de una empresa. ¿Dónde opera el control interno? Opera en todo. El control interno está en todo, está en la producción, está en las ventas, está en la cobranza, está en tesorería, está en todo. Entonces, el auditor interno monitorea ese control interno integral. No sé si me explico. Entonces, al revisar y evaluar todos los procesos operativos en su contexto general,
está en condiciones de poder identificar o de poder encontrar en dónde están los riesgos. ¿Y un riesgo qué es? ¿Se recuerdan que ya preguntamos, verdad? O sea, eso fue desde la semana pasada. ¿Qué es un riesgo? Son eventos desfavorables. Son situaciones que suceden que amenazan el cumplimiento de objetivos. Es una incertidumbre. Un riesgo es algo inesperado. Son eventos que no favorecen a ninguna empresa. O sea, entonces, ¿qué eventos en la actividad operativa podrían suceder y que me van a afectar de manera significativa, de manera desfavorable la operación? Entonces, de ahí es en donde viene identificar el riesgo, y entonces el auditor ya los identificó. Sí, señor, ya los identificó. ¿Ahora qué hace? Ahora hace un mapa de riesgos. O sea, un mapa de riesgos es como una guía, ¿no? Es como un documento que le da la directriz, le da una guía para poder realizar su matriz de riesgos. Óigase bien, señores, una matriz de riesgos. Y una matriz de riesgos es un documento en donde se tabula, señores, todos los eventos desfavorables, que son los riesgos. Se tabulan todos los riesgos y luego se le da una ponderación, una valoración sobre cuál es la probabilidad de ocurrencia, que es lo que ya decía Héctor Alejandro. ¿Cuál es la probabilidad de que este evento desfavorable suceda 1, 2, 3? ¿O con qué frecuencia es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia del evento desfavorable? Obviamente, estimados compañeros, entre más débil es el control, mayor será la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable. Entre más fortalecido es el control, menor es la probabilidad. Y obviamente, por sentido común, la inexistencia de un control que mitigue un riesgo, señores, la probabilidad de que ocurra es alta, ¿no? Entonces, la probabilidad de que ocurra, entonces ya viene el auditor y empieza a hacer su matriz de riesgos en donde tabula todos los eventos desfavorables en un cuadro que ya, en un momento, o sea, hoy no creo que me dé tiempo, pero tal vez el miércoles ya les voy a presentar matrices de riesgo y cómo se construye una matriz de riesgos. Obviamente, tabulado todos los eventos desfavorables y una vez dada la calificación con base en el conocimiento que la auditoría tiene del proceso operativo, él ya puede decir si la probabilidad de que ocurra ese evento desfavorable es muy frecuente. Si la probabilidad de que ocurra un evento desfavorable sucede a menudo, entonces la probabilidad es alta, ¿no es cierto? A medida en que se vendría reduciendo la probabilidad, podría llegar en donde la probabilidad que ocurra es un 50 y la probabilidad de que no ocurra es 50%. Entonces queda en una categoría media. Pero si existe un buen control, buenas políticas, buenos procedimientos, buenos procesos, la probabilidad de que ocurra es muy remota, es muy eventual que suceda este evento. Entonces se valora la probabilidad en bajo. Probabilidad de que ocurra, baja la probabilidad, porque hay un buen control que ayude a mitigar que eso suceda. Y después, en función a la naturaleza de la actividad operativa, en función a la relevancia de la materialidad de la operación, así le voy dando yo el impacto, jóvenes. Entonces, ¿cuál es el impacto según el criterio, según el juicio del auditor? El impacto es cómo le va a afectar ese evento desfavorable a la empresa, o sea, cómo le va a pegar, cómo le va a afectar, cómo le va a tener la consecuencia. Y entonces resulta que el resultado de multiplicar probabilidad por impacto, ¿ya? Me da como resultado
la valoración de riesgo. No sé si me explico. En sus distintas categorías, alta, media o baja. ¿De acuerdo? Entonces, y así es como se va construyendo la matriz de riesgos. Obviamente, hay eventos o situaciones que suceden en una empresa cuya probabilidad de ocurrencia es muy frecuente, es muy alta. Entonces yo puedo categorizar la probabilidad en alto, pero el impacto no puede ser dramático. El impacto puede ser leve o bajo. Entonces yo puedo valorar ese riesgo. Si la probabilidad de que ocurra es alta, pero el impacto es bajo, entonces yo lo podría categorizar como un nivel medio, ¿de acuerdo? Pero si la probabilidad de que ocurra es media, pero el impacto o la consecuencia que le va a tener a la empresa es muy alta, entonces yo puedo decir que la categoría de riesgo a nivel ya integrada es alta. Yo no sé si les explicaba a ustedes un ejemplo de no sé si fue aquí o fue en otro salón, o no me recuerdo, pero hay eventos desfavorables jóvenes que la probabilidad de que ocurra es bien baja, bajísima la probabilidad. Pero una vez sucede, el impacto es catastrófico para cualquier empresa, lo puede llevar a la quiebra. Les voy a comentar hace algunos años, 7 u 8 años aproximadamente, no recuerdo el año, en donde la Volkswagen, que es la que vende vehículos, es una compañía alemana, ¿verdad? La Volkswagen, que vende vehículos, y tiene la línea de los Audis. Y esta empresa fabricó más de 10 millones de Audis supuestamente con un software que ayudaba a controlar la contaminación del medio ambiente. Y esos carros, con esta característica, tenían un precio muy elevado. Entonces, esa era la idea que vendían al consumidor, que un software con un nivel de control de contaminación de medio ambiente muy alto, entonces los carros eran bien costosos comprar un carro de esos. Resulta que alguien detectó un fraude en esa producción, que el software que ayudaba a controlar la contaminación del ambiente era mentira, no era cierto. Entonces había un fraude, ¿verdad? Ahí había un fraude en la producción, engañar al cliente. Cuando eso se descubrió, una demanda de millones y millones, como que dicen unas 5 veces el presupuesto general de la República de Guatemala, por decirlo, o sea, si estamos por 100,000 millones ahorita, por ejemplo, de quetzales, 100,000 por 5, 500,000 millones, pero de euros, aproximadamente 500,000 millones la sanción. Y sobre eso había que retirar del mercado los 10 millones de autos físicamente. Esa empresa casi se iba a la quiebra, ¿verdad? Entonces, este fue un evento desfavorable. ¿Cuál creen ustedes que es la probabilidad que se repita este evento? ¿La probabilidad de ocurrencia es alta, es media o es baja? ¿Qué dicen ustedes? La probabilidad. Pues considerando el evento que va a pasar, debería de ser baja, ¿verdad, Lick? Porque Baja. tiene que haber más control interno. Exactamente. Baja la probabilidad. O sea, de que se vuelva a repetir, nunca más. O sea, la probabilidad de la frecuencia con que se repite un evento es favorable. Un evento desfavorable de esta naturaleza no se va a repetir todos los días, ni mucho menos cada mes, ni cada año, ¿no? O sea, es una vez. La probabilidad de ocurrencia es baja, pero el impacto, ¿qué? Alguien me dice, ¿el impacto es alto, es medio o es bajo? Es alto, licenciado, porque cada vez que ocurre una situación de estas, pues la empresa se ve afectada en gran manera, más si no está preparada, ¿verdad? Gracias, Linda, exactamente. Y Rocío escribe ahí también
que por la experiencia que tuvieron. Muy bien, ¿no? La verdad que el impacto es altísimo, el impacto pega. Una vez sucede y lo lleva a la quiebra de una vez. Ya, es como, o sea, no es secreto, ¿no? Porque eso hace algunos años también sucedió un fraude aquí en una empresa en Guatemala, una defraudación tributaria, una empresa que vende aceros, ¿verdad? Sucedió un pacto, una sanción de más de 700 millones de quetzales. O sea, no es nada comparado con Audi, ¿verdad? Pero son 700 millones de quetzales la sanción. En un momento le voy a dar la palabra a Jorge Beteta. Esa sanción de 700, casi 800 millones de quetzales que le impusieron a esa empresa en Guatemala que vende aceros, casi llevaba a la quiebra de empresa. Lo supieron gestionar, lo supieron administrar muy bien. Y ahí está, solo que le cambiaron el nombre, ahora ya no se llama, ya no tiene el mismo nombre, tiene otro nombre. Pero ahí sigue operando. Lo gestionaron muy bien, la verdad. Porque tenían accionistas de Colombia también, perdón, de Brasil. Entonces ayudaron, ¿verdad? Pero la probabilidad de que ocurra un evento de defraudación tributaria es muy baja, ¿no? De esa naturaleza, pues, de esa magnitud. Pero el impacto, si lo descubren, el impacto lo puede llevar a la quiebra, pues. Entonces, ¿cómo es que hay eventos cuya probabilidad es muy baja, pero el impacto es alto? Y al revés, hay aquellas probabilidades que ocurre todos los días, robo de inventarios, robo de malversación de dinero, 100,000 quetzales todos los días. Ocurre la probabilidad de ocurrencia, pero el impacto es bajo. No sé si me explico. ¿Sí? Muy bien. Antes le doy la palabra a Jorge Beteta, creo que levantó la mano hace un momento. Con todo gusto, Jorge, puede opinar. Philip, perdón, se marcó, disculpe. Se marcó. Muy bien, ¿qué tenía? Muy bien. ¿Alguien quiere vertir alguna opinión, algún comentario, jóvenes, lo que estoy platicando? Pero lo de Aceros de Guatemala también fue porque le perdonó Jimmy, va, cierta cantidad. No sé si todo, no recuerdo si todo lo. Pues, usted sí me hizo el favor de decir el nombre, ¿va? Yo no había hecho el nombre, pero sí. Sí. Que se sepa, Lick. Dígalo sin pena, Lick, dígalo sin pena. Ya, gracias, Linda. Sí, ya lo saben todos, pues, o sea, eso ya, sí, lo gestionaron muy bien, sí. Y lo mismo sucede, pues, como hay una empresa que conocí el año pasado, que no tenía un buen control en el tema de cobranza, y un mal control en la bodega de inventarios, todos los días la empresa perdía como 2,000 quetzales, 2,000 quetzales, ¿verdad? Todos los días, o sea, tanto en robo de dinero como en inventarios, un promedio. Multiplique 2,000 por ¿qué? ¿Cuántos días diarios la operación? Son 54 semanas el año. Por 6 días, por ejemplo. 324 por 2,000. Ni siquiera son 648,000 quetzales. La empresa vendía como 10 millones en un mes. El impacto era bajo, o sea, la empresa tenía una utilidad como de 12 millones al final del año. Entonces divide 648,000 dentro de 12 millones. Estamos hablando que apenas es un 5%, pues. O sea, sí es plata, pues, pero obviamente no se podía todo porque empezaron a implementar un control, o sea, empezaron a reducir. Pero la probabilidad de que estos eventos desfavorables sucedan en una empresa es muy frecuente, pero el impacto puede ser muy bajo. O sea, entonces ahí es en donde el auditor tiene que utilizar su criterio y su juicio, dado a que no tenemos una herramienta para cómo hacer matrices de riesgo. No tenemos una herramienta para cómo valorizar más bien la categoría de riesgo en sus distintos niveles, alto, medio y bajo, porque para eso se necesita un buen, o sea, yo en Guatemala no he visto ninguna empresa que lo tenga, un software que ya tenga, ya usa fórmulas estadísticas, porque probabilidades es un tema estadístico, probabilidad, entra el tema de probabilidades, matemática y todo, ya son software que calcula, el mismo software calcula si la categoría de riesgo, si el nivel de riesgo es alto, es medio o es bajo. Sin embargo, yo aquí le hablo de criterio y juicio profesional del auditor. Si él hace la relación de
multiplicar probabilidad de ocurrencia por el impacto y así le da la valoración de riesgo. O sea, quise hablar esto, jóvenes, inclusive me llevé casi más de media hora estar hablando de esto sin hacer ninguna presentación. Ahora les voy a leer algunas presentaciones en este momento. No sé si están conmigo, jóvenes, ¿sí? Sí, Sí, licenciado. aquí andamos. Ok. Sí, solo antes que nos lea, yo tenía una dudita que creo que usted ya lo dijo, pero quiero estar 100% seguro de que sí entiendo. Por ejemplo, si la empresa, digamos, se dedica a vender frutas o es la bananera o quien sea, y digamos hay una deficiencia al empaque, que en teoría el empaque, pues dentro de mi lógica no tiene mucho que ver la cuenta, pero sí el auditor interno sí tendría que ver, no sé, que el empaque no está siendo muy eficiente o está muy lento. ¿Eso sí lo ve el auditor interno? Claro que sí, porque la auditoría interna tiene participación, hace evaluación de riesgos operativos también. Sabes que la auditoría interna es integral, era lo que yo decía anteriormente, ya debemos de olvidarnos un poco del enfoque tradicional y antiguo de la auditoría interna, ¿verdad? Que se dedica solo a revisar reportes financieros. Ese no es el fin, es el medio para llegar al fin, ¿verdad? Pero no es el fin en sí mismo. O sea, el control interno sí, porque el control interno es la forma de poder identificar los riesgos y de poderlos valorar a través del mapa de riesgos y después la matriz de riesgos. Entonces aquí dice la matriz de riesgos. Y ya solo les voy a leer algunas presentaciones, jóvenes. La verdad que mucho de lo que expliqué están en las diapositivas que se les va a hacer llegar en su momento. Pero la matriz de riesgos es un proceso, la matriz de riesgos de un proceso, es una descripción organizada y calificada de sus actividades, de sus riesgos y de sus controles, que permite registrar los mismos en apoyo al gerenciamiento diario de los riesgos. Gerenciar riesgos significa gestionar los riesgos. Para el auditor es una fuente de información que le permitirá ahorrar muchas horas de trabajo, reconvirtiendo parte de sus tareas hacia funciones de mayor análisis y obviamente mayor exigencia. Al mismo tiempo, la revisión especializada del auditor brinda el necesario monitoreo. O sea, y aquí les estoy dando el monitoreo y posibilidad de mejoras, de mejoras en esta parte importante de la gestión de riesgos de la organización. Cuando se habla de gestión de riesgos, es lo mismo que se llama administrar. Recuerden aquí, ¿de quién es responsabilidad la gestión de riesgos? No es del auditor interno, es del gobierno de la empresa, es de la dirección de la entidad. La administración de riesgos es un proceso efectuado por el consejo, o sea, por el gobierno, ¿verdad? Su dirección y el personal restante. ¿Aplicable a qué? A la definición de estrategias en toda la empresa y diseñado para identificar eventos potenciales que puedan afectar, o sea, esos son los riesgos a la organización y gestionar, o sea, mitigarlo, ¿verdad? Dentro del riesgo aceptado y proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad. Obviamente, el objetivo de gestionar riesgos es cumplir mis metas y mis objetivos, ¿verdad? Una empresa que no gestiona sus riesgos, los riesgos se consumen los objetivos. O sea, nunca una empresa podrá alcanzar sus metas ni sus objetivos si no gestiona sus riesgos. La gestión de riesgo empresarial, o sea, todas las empresas están expuestas a riesgos, tanto internos como externos. Algunos pueden ser estructurales, otros financieros, ambientales y operativos. Las empresas realizan actividades de gestión de riesgos miren, las empresas realizan actividades de gestión de riesgos para identificar, primero los identifica, los evalúa y luego los maneja y controla toda clase de eventos desfavorables o situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, riesgo de mercado, riesgo de país, riesgo operativo, los cuales afectan tanto internamente como externamente a la empresa dentro de las llamadas amenazas y oportunidades que se enfrentan o les favorecen. La gestión de riesgos empresarial se conoce por sus siglas ERM, que lo que es Enterprise Risk Management. Es gestión de riesgo empresarial, quiere decir esto, ¿verdad? Que es un componente fundamental del gobierno corporativo. La dirección es la responsable de establecer y operar el enfoque de gestión de riesgos en nombre del Consejo de Administración.
La gestión de riesgos para toda la empresa aporta muchos beneficios como resultado de su enfoque coherente, estructurado y coordinado. Es responsabilidad de la administración que los riesgos se aborden adecuadamente y la gestión de riesgo empresarial, ERM, es la mejor manera de hacerlo. O sea, el enfoque COSO, ERM, jóvenes, que es la mejor manera de poder gestionar a través del enfoque COSO, ERM. La auditoría interna asesora a la empresa para cómo ésta gestione de una mejor manera los riesgos identificados dentro de una empresa. Y ahí tenemos una serie de riesgos, ¿sí? Medición de riesgos, cómo se tipifican los riesgos. Hay riesgos de negocio, ¿están aquí? Miren. Riesgos de negocio, riesgos de operaciones ilícitas, riesgos de operaciones, riesgos de país, riesgos generales, riesgos de auditoría. ¿Alguien me puede leer los riesgos de negocio, jóvenes? Ahí está de crédito. Por favor, alguien que me ayude a leer. Le leo, licenciado. Buenas Sí, noches. claro que sí. Buenas De noches. crédito, financiero, de imagen, de reestructuración, ¿Sí? de competencia, de contingencias y filiales. Claro. ¿Quién me habla? Es que ahorita no puedo ver. Soy Araceli, licenciado. Hola, ¿qué tal, Araceli? ¿Cómo está? Mucho gusto aquí de saludarle. Gracias, gracias. Exacto. Muy bien. Y vienen los riesgos operacionales ilícitos, blanqueo, o sea, lo que es blanqueo de dinero, es el tema de lavado de dinero, ¿verdad? Los fraudes que suceden a menudo. Todo lo que yo les comenté, los dos ejemplos que les di son fraudes, jóvenes. Son riesgos que van en esta sección de operaciones. Riesgos de operaciones en cuanto a, o sea, aquí les hablé de operaciones ilícitas, ¿verdad? Hay otras de operaciones normales que no son ilícitas. Incumplimiento, entes externos, talento humano, ambiental, de trabajo, de seguridad, riesgo de país, sistema financiero, convertibilidad de divisas, macroeconómico, influencia externa, riesgos generales de gestión, de organización de información y riesgo de auditoría, ¿verdad? Riesgo de detección, de control y inherente, perdón. Entonces, la auditoría interna como elemento de control. Fíjense que la auditoría interna es un elemento de control más. O sea, la auditoría interna en sí es un control interno. Por eso se llama, la auditoría interna es control de controles. Porque si hay una auditoría interna, es porque la empresa tiene un buen control interno, porque la auditoría interna es parte del control interno. Por eso se dice la auditoría interna como elemento de control. La auditoría interna examina y evalúa los procesos de la planeación, organización y dirección para determinar si existe una garantía razonable de que se logren las metas y los objetivos. Dichas evaluaciones en conjunto proporcionan información para evaluar el sistema integral de control. La auditoría interna como elemento de control, disponer de un proceso de gestión de riesgos. O sea, toda la empresa debe disponer de un proceso como gestionar los riesgos de una manera efectiva para facilitar la identificación de controles clave relacionados con los riesgos. O sea, yo tengo que identificar qué controles claves son para gestionar los riesgos, mitigarlos, ¿verdad? Gestión de riesgos, por decirles en inglés, es un término de uso común. El rol principal de la auditoría interna con respecto a la gestión de riesgos debe ser brindar aseguramiento a la dirección y al consejo en cuanto a la eficacia de la gestión de riesgos. Si la auditoría interna no asume ninguna función directa en la gestión de riesgos, entonces de manera independiente y objetiva puede realizar cualquier actividad de aseguramiento y consultoría. La auditoría interna es un proceso mediante el cual una organización obtiene seguridad de que la exposición de riesgos se enfrenta, es entendida y manejada apropiadamente dentro de sus contextos dictaminados. Aquí les hablo ya del enfoque COSO. Por ello yo digo que el enfoque COSO-RM. COSO no es el nombre de control interno. COSO es un comité, señores. COSO es un comité que inventó el enfoque COSO, el enfoque ERM. Pues le llama el enfoque COSO ERM de control interno. Y resulta que ese es un proceso que lo efectúa ¿quién? El consejo y la alta dirección y todo el personal de una empresa, aplicable ¿a qué? A definir estrategias en toda la empresa, diseñado ¿para qué? Para identificar acontecimientos potenciales, o sea, son riesgos que pueden afectar a la entidad, gestionar sus riesgos dentro de su apetito a riesgo y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. Miren, jóvenes, el objetivo del enfoque COSO de control interno, es justamente proveer la herramienta, tanto el auditor interno
que le facilite a la auditoría interna a poder identificar esos eventos potenciales que de una u otra manera le vienen a afectar el cumplimiento de todos los objetivos estratégicos de la empresa. Entonces ahí dice, señores, el auditor interno tiene que abordar a la dirección y al gobierno de la empresa para decir, mire, estimados señores, ¿cuál es su apetito a riesgo? Porque ¿quién define el apetito a riesgo? ¿Y qué es apetito a riesgo? Jóvenes, por favor, quiero opiniones. ¿Qué es apetito a riesgo? Alguien que me pueda decir, ¿qué tienen ustedes por el apetito a riesgo dentro de una empresa? Toda empresa tiene un apetito, aunque muchas empresas no han definido su apetito a riesgo. Muchas empresas trabajan de una manera empírica, de una manera improvisada y no tienen un parámetro de medición de apetito a riesgo. Sí, José Matías. Gracias, licenciado. Pienso que apetito a riesgo para este efecto se podría considerar como lo que podrían soportar de alguna dificultad o problema. Sí, exacto. El apetito a riesgo es hasta qué punto la dirección está dispuesta a asumir riesgos. Es poner un parámetro, es poner un límite hasta dónde yo me voy a jugar un riesgo. Dice Rocío, preparar estrategias para los riesgos. Exacto. Gracias, Rocío. Así es. Definitivamente. Definitivamente yo debo de determinar un parámetro hasta dónde yo puedo arriesgarme, pues. Ese es el apetito de riesgo. Hasta dónde yo puedo asumir el riesgo y hasta dónde ya no puedo jugarme más riesgos. Es como en una empresa, por ejemplo, en una entidad que nosotros auditamos, su giro era otorgar muchos créditos, ¿verdad? Su meta era otorgar 700 millones de créditos en un año. 700 millones era su meta. Y entonces yo le decía, ¿cuál es su apetito de riesgo? Hasta 700 millones. O sea, porque no podemos jugar más riesgo. O sea, ya otorgar 800 millones ya nos pasamos del límite del apetito, porque ahí nos estamos jugando un riesgo de crédito. Y un riesgo de crédito es el riesgo de no recuperar el capital, ni mucho menos intereses. Entonces, toda empresa debe definir hasta dónde yo puedo asumir. Si voy a crecer más de lo que tengo definido en mi apetito, mejor yo lo empiezo a controlar, lo empiezo a gestionar para que no sobrepasarme del límite establecido. Ya, es como que si yo le dijera a usted, mire, ¿qué ejemplo le puedo decir de su vida personal? Por ejemplo, alguien que tenga tarjeta de crédito, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito, las emisoras de tarjeta de crédito dicen, miren, a usted le vamos a otorgar un crédito de hasta, 10,000 quetzales, ese es su límite de crédito, 10,000. Algunos otros les dan 15,000, algunos otros les dan 50,000 de crédito en su tarjeta, pero eso es en base a un análisis de apetito de riesgo. O sea, para las tarjetas de crédito usted es un cliente. Entre más autorizado tienen que usted consuma con tarjeta de crédito, mayor es el riesgo para ellos. Pero ellos ya tienen definido su apetito, porque lo califican a usted como un buen cliente. O sea, aunque sin que se dé cuenta, saben cuánto gana, sabe sus finanzas, sabe su récord crediticio, conoce muchas cosas que usted ni siquiera se imagina. Entonces, esto es el apetito de riesgo, jóvenes. Es hasta dónde la administración está dispuesta a asumir el riesgo. Cuando ya sobrepasa el apetito, ya no quiere asumir más riesgo. Por eso es que aquí habla de ese tema del apetito de riesgo. Aquí, en esta presentación. Y dice, entonces, y está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que puedan afectar a la entidad, gestionar sus riesgos dentro de su apetito de riesgo y proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la entidad. Aquí hay conceptos básicos de la administración de riesgos corporativos. Es un proceso continuo que es realizado por el personal y en todos los niveles. Se aplica al establecimiento de estrategias. Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales. Es capaz de proporcionar seguridad razonable y del cumplimiento oriental al logro de objetivos. Todo eso ya
Beneficios del costo de RM. Aquí, obviamente, mejora, o sea, proporciona un marco integral de control interno. Alinea el apetito de riesgo con la estrategia. Proporciona respuestas integradas a los múltiples riesgos. Mejora el nivel de la respuesta al riesgo. Reduce la posibilidad de sorpresas y pérdidas. Identifica y administra los riesgos a nivel corporativo. Y prepara a la empresa para tomar ventajas de las oportunidades y ayuda a mejorar el uso del capital disponible. Aquí, este es un cubo que se ha utilizado mucho en cuanto a la gestión de riesgos, con el enfoque COSO, ERM. Ese es un cubo que aquí arriba ustedes ven la parte de estrategia, operaciones, información y cumplimiento. Estrategia, operaciones, información y cumplimiento. Y en el lado de enfrente, de arriba hacia abajo, o sea, en forma vertical, dice ambiente interno. Esos son los elementos de control. El ambiente interno, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta a los riesgos, actividad de control, información y comunicación y supervisión. Esos son los 8, 1, 2, 3, 4, 5, los 8 elementos de control interno, jóvenes. 8 elementos de control interno. Los elementos, las actividades operativas y las entidades, ¿verdad? La filial, la unidad de negocio, la división, la entidad. Ese es en sí la entidad, los elementos de control y las actividades operativas de la empresa, ¿verdad? Entonces, ese cubo está representado por cuatro categorías de objetivos, 4 categorías de objetivos, que ya dijimos, 8 componentes y la entidad y sus unidades. Las categorías de objetivos son estratégicos, operativos, de reporte y cumplimiento, ya lo vemos. Estratégico se refiere a lo que se aspira a alcanzar y los operativos se refiere a la efectividad. O sea, lo que se espera es la misión, la visión y la finalidad. Y los operativos se refieren a la efectividad y la eficiencia de las operaciones. Eso es prácticamente, ¿ya? Los reportes, lo relativo a la confiabilidad de los reportes financieros y no financieros, internos y externos. Y de cumplimiento se refiere a cumplir leyes, reglamentos, regulaciones, etc. Esa es una pirámide de riesgos empresarial. Claro, no lo voy a leer, pero esa pirámide empieza ahí arriba por la visión, la misión, plan estratégico, misión y objetivos estratégicos por área, perfiles de área y puestos de evaluación de desempeño por objetivos, políticas y procedimientos. Ahí no lo voy a leer, ese material lo vamos a compartir. Eso es prácticamente complementa lo que yo ya he dicho, nada más que yo les hablé de la actividad operativa de la empresa, que es la dinámica operativa de una empresa. Ahí abarca todo. Los elementos de control, aquí no lo voy a repetir, ahí está lo mismo que dice el cubo, ambiente interno, ahí está todo. Entonces, el ambiente control, entonces aquí ya explica cada uno, lo que viene adelante, explica cada uno de los elementos de control. Aquí ya explica el ambiente interno, que es la base fundamental. Y eso yo lo he dicho tanto desde que los que vienen conmigo desde Auditoría 1, siempre lo digo, Auditoría 1, 2, 3. Señores, el fundamento de todos los elementos de control es el ambiente. Es el ambiente de control, ese es el fundamento de todos los demás elementos. Sin buen ambiente de control, todos los demás elementos no funcionan. ¿Ya? Entonces, ambiente de control influye en estrategia y objetivos, actividades de negocio, riesgos identificados, evaluación de riesgos y acciones sobre estos. Influye en el diseño de actividades de control interno, sistemas de información y comunicación. Aquí es en donde las metas establecidas por la alta dirección, la filosofía, el apetito y la cultura de riesgo, también emanados por la dirección íntegra ARM con todas las actividades relacionadas. Eso ya no lo voy a explicar, son los componentes ERM. Aquí ya, ese componente establece una filosofía, un nivel de riesgo, el apetito a riesgo, el nivel de riesgo que la alta gerencia asume, está dispuesta a asumir, pues, apetito, rol supervisorio de la Junta Directiva en la gestión integral de riesgos, la integridad de los valores éticos de toda la gente, la estructura organizacional y la estructura de gestión integral de riesgos, sistemas de delegación de autoridad, roles y responsabilidades y líneas de reporte, estándares de recursos humanos. Y aquí está, componente. Aquí está el ambiente interno, ¿no?
Eso sucede antes que la identificación de eventos desfavorables. La evaluación de riesgos y la respuesta a ellos es antes. Primero se establecen los objetivos, después viene la identificación de eventos, la evaluación de riesgos y la respuesta a ellos. Tienen que existir primero los objetivos para que la dirección pueda identificar y evaluar. Cabal, lo que les decía, ya no está dentro del marco de la definición y visión. La gerencia establece las estrategias y objetivos. La gestión integral de riesgos se asegura que la gerencia cuente con un proceso para definir objetivos que estén alineados con la misión y visión con el operacional de reporte o presentación y el de cumplimiento. Y aquí habla, establecimiento de objetivos estratégicos, se refiere a lo que se aspira a alcanzar, o sea, la misión, la visión y las finalidades. Los operativos es en sí la efectividad y la eficacia de las operaciones, ¿ya? Los de reporte, aquí está establecimiento de objetivos de reporte relativos a la confiabilidad de los reportes financieros y no financieros. Incluyen, reportes internos y externos que deben involucrar la información financiera y no financiera, cabal. Objetivos de cumplimiento. Se refiere a cumplir leyes, al fiel cumplimiento de las leyes, de las regulaciones, de los reglamentos internos y externos. Ya todo lo que es cumplimiento de leyes y regulaciones relevantes dependen de factores externos y tienden a ser similares entre entidades en algunos casos y sectorialmente en otros. Ciertos objetivos dependen del tipo de negocio. Ciertos objetivos dependen del tipo de negocio de la entidad. Ejemplo, algunas empresas remiten información a agencias medioambientales, otras que cotizan en bolsa de valores. Y, por ejemplo, si una empresa no cumple con el medio ambiente, o sea, por ejemplo, alguien que explota árboles y no tiene la licencia y es una tala significativa de árboles sin la licencia, se está jugando un riesgo, ¿verdad? Un tipo de negocio, o sea, un riesgo medioambiental, ¿verdad? Los pueden sancionar. Establecimiento de objetivos los objetivos pueden ser alcanzables, medibles, orientados a resultados. El tener objetivo no garantiza el éxito contra la competencia. El éxito organizacional no se puede asegurar, aunque existe un buen desempeño. Quizá el otro, apetito al riesgo, es el máximo nivel de riesgo que los accionistas están dispuestos a aceptar. Cabal, lo que decía, el apetito al riesgo es el máximo nivel que la dirección o los accionistas están dispuestos a aceptar. Entonces va a depender entre más apetito al riesgo, mayor será el impacto, ¿ya? Entre más se juega la dirección en aceptar riesgos, mayor será el impacto. Y también, recuerde que la probabilidad de ocurrencia de un evento desfavorable va a depender del control interno. Entre mejor es el control, menor probabilidad de que ocurra un evento desfavorable. Ahora, el impacto, ¿de cuál creen ustedes que depende, jóvenes? El impacto. ¿Qué dicen ustedes? ¿De cuál dependerá el impacto de un riesgo? Por favor. ¿De qué depende? El impacto. ¿Qué dice Sara Esther? No sé si estoy conectado, me desconecté, licenciada Vilma. Bien, Lick, bien, lo escucho, pero Silencio total, yo dije, de repente ya no estoy en el aire. bien, Lick, pero me quedé pensando la respuesta. Bueno, ya, bueno, pero sí me están escuchando. La verdad que, ¿qué dicen los demás? Dama, Licenciado. ¿qué dice Diego? Buenas noches. Yo creo que el impacto del riesgo sería como que dependiendo qué tan ambicioso sea su riesgo, ¿verdad? Porque si la dirección es más conservadora, entonces van a asumir un riesgo menor. Entonces, si llegara a suceder ese riesgo, pues tendría un impacto leve, ¿verdad? Sí, pues, es cierto. Gracias, Diego. Sí, el impacto va a depender tanto de lo que dice Diego, sino que va a depender tanto de la naturaleza de la operación. Imagínense usted, por ejemplo, en un banco, ¿verdad? ¿En dónde está el mayor riesgo de un banco?
¿Será que están los sueldos y salarios de personal? ¿O será en los gastos de mercadeo? ¿O será en el área de créditos que otorga a todos sus clientes? En el área de créditos, Lick. Muy bien, exactamente. Exactamente, y es en el área de créditos. Por eso que el impacto va a depender de la naturaleza de la operación. Si es una empresa industrial, si el mayor riesgo está en el área de producción, en el área, señores, o sea, el impacto es alto, porque es lo que, o sea, es lo que produce, lo que va a vender, el producto que va a vender. ¿Ya? Si nos vamos al tema de una empresa que, vamos a ver, una empresa que se dedica al call center, la actividad de call center, o sea, ¿en dónde se serán en sus ventas? ¿O serán en el tema de sueldos y salarios de personal? ¿Será talento humano? Ahí se dan duros los dos, porque el área de ventas es de mucho riesgo, pero también talento humano, porque el mayor costo operativo de un call center se llama sueldos y salarios de personal. Y así, sí, a la hora. Respecto a eso, fíjese que en mi trabajo recientemente pasó una situación pues referente a esto, ¿verdad? Que ellos contrataron personal o sea, regularmente en la época de noviembre y diciembre, pues es una época que se llama peak season en mi trabajo, ¿verdad? Entonces contratan más personal porque la demanda es más alta. Pero el problema es que el año pasado, por ejemplo, regularmente ellos siempre tienen contratos temporales, ¿verdad? Solo para esta temporada. Pero dejaron personal de más y durante la pandemia contrataron más y más y más personal, pero la operación de los clientes bajó. Sí, pues. Se podría decir que tal vez bajó un 25% de un 100%. Imagínense cuánto afectó eso, ¿verdad? Sí. Y entonces, entonces la empresa, siento yo que se desestabilizó porque tenía que pagar muchos sueldos y salarios por el exceso de personal que tenían y el poco trabajo, ¿verdad? Definitivamente, sí, claro, claro que sí. La verdad que hay muchos, y tanto que uno puede platicar acá. Gracias, Linda, por su aporte. Tanto que uno puede platicar con esto, pero la verdad que uno tiene que ir viendo, o sea, aquí puede que a mí yo no soy de leer presentaciones, de esas presentaciones se les va a hacer llegar a ustedes. Lo que yo quiero es interpretar esto, o sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está, cuando está excedido de apetito, asume mucho riesgo, pues, el que más riesgo dice, como dice un dicho, el que no arriesga no gana, pero también hay que definir hasta dónde, pues, porque tampoco dentro del apetito riesgo, esto el ver está dentro del apetito y aquí está excedido, todo lo que está sobrepasado el apetito ya es un alto riesgo, ya, perdón, me confundí. Identificación de riesgos, eventos, ¿verdad? ¿Qué son riesgos? Son eventos favorables, eso ya lo vemos, ¿verdad? Que pueden ser positivos o negativos, ya los vemos. Son incertidumbres, ¿ya? Identificación y eventos de riesgos. Aquí tenemos, pues, tenemos 4 eventos, evento 1, 2, 3, 4, y grupo 1, 2, 3, 4. Por ejemplo, en donde los eventos pueden tener efectos positivos o negativos, o ambos. Negativo es un riesgo, ¿ya? Lo importante es identificar los riesgos potenciales que pueden alejar a la empresa a la consecución de sus objetivos estratégicos y operacionales. Positivo es una oportunidad, negativo es riesgo y el positivo es una oportunidad, ¿verdad? Canalizarlo mediante la estrategia administrativa y establecimiento de objetivos, ¿ya? Aquí hay tipos de riesgos operacionales, estratégicos, financieros, los operacionales, por ejemplo, voy a leer algunos nada más porque sistemas operativos, expectativas no reales, aptitud errónea, ejecución, proceso de ventas, errores, cultura errónea, pérdida de buenos clientes, pérdida de empleados de calidad, satisfacción de clientes, o sea, son operacionales. Estrategia es oportunidad, falta de oferta de productos, desgaste del mercado, conflicto de conducta, y hay tantos. Financieros ya son números, ¿verdad? Tasa de interés, moneda, volatilidad de los precios, flujo efectivo, inventarios ineficiente, ¿ya? Y así sucesivamente.
Los factores externos son factores económicos que no dependen de la empresa, medioambientales no dependen, por ejemplo, la contaminación del medio ambiente. Hoy se habla mucho del reciclaje y todo, porque el tema ya de ¿cómo se llama? Orgánica y no orgánica, y la separación de la basura en orgánica y no orgánica, pues esto sale a raíz de luchar contra la contaminación del medio ambiente, porque está causando problemas a nivel mundial. Ustedes se dan cuenta, pues, los calores que ahora se sienten en época de invierno, nunca se ha sentido tanto calor. Otros países que ya están 44 grados, como España, Estados Unidos, otros que se van a quedar sin agua, como Uruguay, ¿verdad? O sea, entonces, la verdad que esto está haciendo estragos, pues. Hay factores políticos como el que tenemos en Guatemala, son factores externos. O sea, ¿quién inversionista extranjero va a venir a dejar millones de dólares aquí en capital si hay una incertidumbre política, sociales, tecnológicos y todo, ¿verdad? Entonces ahí se explica, ¿ya? Factores internos, ya, todo lo que es ya interno es personal, procesos de operación, tecnología de información, identificación de eventos, ya, ¿cómo voy a identificar los eventos? A través de la infraestructura, a través de los procesos, a través del personal. O sea, por ejemplo, infraestructura es asignación de capital para mantenimiento preventivo y el apoyo a centros de atención de clientes para mejorar su satisfacción. Procesos, modificación de procesos, erróneos en su ejecución, pérdida de cuotas de mercado, insatisfacción de un cliente. Cuando un cliente no está satisfecho porque no lo atienden bien, es porque un proceso está mal, perdón. Ustedes se dan cuenta que hay restaurantes que lo atienden rápido y hay quienes que se tardan triple del tiempo, porque hay un proceso que no está bien. Ya, personal, y cuando hay justamente lo que decía Linda, miren, Linda decía esto, incremento de personal. Accidentes laborales, actividades fraudulentas, vencimiento de convenios colectivos, daños reputacionales, paros en la producción, tecnología, fallos de seguridad y la potencial caída de los sistemas dan lugar a atrasos en la producción, transacciones fraudulentas e incapacidad para continuar las operaciones del negocio y así sucesivamente. Ruido de negocio, quizá ahí, eso lo van a tener ustedes. Evaluación de riesgos. Ruido inherente, ruido residual, componente costo de revisión, evaluación de riesgos. Ya todo eso son documentos que ustedes lo pueden ir leyendo, jóvenes. Yo creo que lo que yo quiero entrar el día viernes ya es con base en esta diapositiva 92, licenciada Vilma, aquí nos quedamos ahí, cuando ya vamos a ir viendo el impacto y la probabilidad, cómo hacer una matriz de riesgos, antes cómo hacer un mapa de riesgos, después una matriz de riesgos, ¿de acuerdo? Ahí me quedo, jóvenes. ¿Tienen ustedes alguna consulta que hacer, alguna duda? Con todo gusto. No. Licenciado, ¿usted sabe cuándo va a ser el examen, más o menos? ¿Qué fecha? Mire, Saraí, fíjese que está en el programa, no sé si, yo ahorita no lo tengo aquí en la mano, el primer examen parcial, vamos a ver. La verdad que no. Lo tenemos que hacer en agosto, licenciado. Ah, sí, yo sé que sí, es en agosto, pero una fecha todavía. No recuerdo la fecha, pero yo creo que las dos, se van a evaluar las dos unidades, la 1 y la 2. Seguramente va a venir una matriz de riesgos, ¿eh? Eso es seguro, por lo que me urge ver esto. No sé, gracias, Saraí, ahí, entonces... Gracias, licenciado. Yo sé que le estoy diciendo a nivel, no tengo la fecha exacta, pero va a ser ahorita en agosto. Se evalúan las dos unidades, ¿eh? ¿Alguien más tiene alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda? Hoy ingresaron pocos, ¿verdad, licenciada Vilma? Sí, solo casi que se conectaron 70 más o menos en algún sí, pues es cierto. Pero no me había tantos. Muy bien. No tienen, licenciada Vilma, si tienen algún anuncio que dar, con todo gusto, ¿eh? Gracias, licenciada. Bueno, únicamente recordándoles que el miércoles entrega el tercer trabajo de investigación. Ya les coloqué la tarea en clase para que ya van a empezar a subir su trabajo. Ese siempre es en grupo. No sé si alguien de acá no tendrá grupo o si ya todos están completos. En el primer horario había una persona que no tenía. Pero yo creo que aquí sí ya todos tienen
Y pues el miércoles ya le informo si están, porque sí han trabajado, pero no sé por qué no le han recibido. Voy a averiguar esto. Entonces creo que únicamente, licenciado. Ya, no hay más dudas. Muy bien. Si no hay más dudas, pues damos por finalizada la clase, Juárez, así que si no hay más dudas, no hay preguntas, con todo gusto finalizamos la clase y nos vemos el próximo día. Así que la pasen muy bien, que pasen una buena noche y que descansen, jóvenes. Hasta pronto. Feliz noche. Licenciado. Feliz noche. Igualmente, buenas noches.